Se está grabando la llamada. Muy bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Cedric Hipólito Alemán Cruz. Durante este semestre voy a desarrollar con ustedes la parte teórica del curso de Medicina Legal y también con algunos de ustedes vamos a desarrollar las prácticas. Yo trabajo en el Instituto de Medicina Legal en la unidad clínico forense, que es la sede de referencia nacional en cuanto a medicina legal de todo el país. La sede queda en Raimondi número 160, a un costado de Polvos Azules. Dentro de los profesores que van a acompañarlos a ustedes durante el curso, también contamos con el doctor César Andrés Tejada Valdivia. Él está a cargo de las rotaciones de morgue, es decir, de la unidad de tanatología forense. Para los que no conocen, está ubicado a un costado de la Facultad de Medicina de San Fernando. Es la única morgue de todo Lima. Es decir, todos los casos, todos los cadáveres en investigación llegan ahí a la morgue central de Lima. Entonces tienen asegurado ustedes acceso a las dos sedes principales de medicina legal de todo el país. También en la morgue central de Lima se encuentra la doctora Medina, que tiene asignado algunos grupos para que puedan desarrollar sus prácticas allí. Vamos a desarrollar primero la clase teórica a fin de ganar un poquito de tiempo, y antes de culminar la sesión vamos a pasar a explicar algunas cuestiones generales en relación al curso y la elección del delegado o delegada, ¿ya? Desde ya les digo, cualquier pregunta que tengan, yo no tengo ningún inconveniente en resolverla, sea de este tema, de un tema posterior o en otras sesiones de un tema anterior, ¿ya? Solamente levantan la mano y lo resolvemos. El objetivo es que ustedes no se vayan con alguna duda después de haber acabado la sesión. Muy bien, empecemos. Vamos a hablar un poco de lo que es medicina legal criminalística. La medicina legal. A ver, Roxana, te escuchamos. Sí. Doctor, buenas noches. Para comentarle que, bueno, ahorita tenemos un problema, un cierto grupo, un problema con el horario. Se me cruza con otro curso y quería saber si tiene otro horario más tarde o este es el último horario, doctor. Este es el horario que me han asignado. O Este sea, es los días viernes, este es el único horario que tiene. el único horario que tengo programado. Ay, ok, ya, doctor. Gracias. Es la descoordinación de curso, de horas, perdón, eso tiene que resolver la escuela. Es un poco difícil que se cruce dos horarios, a no ser que lleven dos cursos que tengan prerequisito o algo parecido, ¿no? Eso ya lo tienen que resolver de manera interna, pero este es el horario que han asignado para el curso, ¿no? Muy bien. Empecemos entonces. ¿Por qué hablamos de medicina legal criminalística? Porque se cambia el enfoque de la medicina legal a un enfoque más de investigación criminal, ¿no? La medicina legal es un conjunto de conocimientos que se va a valer de otras ciencias en apoyo de la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a tocar ahora? Primero, definición historia, segundo, identificación médico-legal, y después vamos a pasar a desarrollar parte del acto médico, ¿sí? La medicina legal, vean ustedes, se ha denominado de distintas maneras a lo largo de la historia. Si nos vamos a Europa, en los países anglosajones, es decir, en norte de Europa, lo llaman jurisprudencia médica. Medicina legal judicial en la parte central, medicina forense para la parte del este de Europa, medicina judiciaria para Alemania y los países germanohablantes,
y medicina legal y forense para los latinos, es decir, para España y Portugal. Sea cual sea la denominación, se refieren a lo mismo, es decir, al apoyo de la medicina en la resolución de casos judiciales. Así que si ustedes encuentran un libro que diga medicina forense, se trata de medicina legal. Si dice medicina judiciaria, igual. Jurisprudencia médica, de la misma forma. ¿Ya? Son sinónimos. Toman el nombre de acuerdo al área geográfica que están desarrollando. La definición, hay tantas definiciones como existen autores. ¿Ya? Cada autor prácticamente que saca su libro hace su propia definición. Todos concuerdan en que es el arte de redactar informes con fines de justicia, es decir, el médico legista atiende a un paciente, examina un cadáver, emite un documento y ese documento va a dirigirse al operador de justicia, a requerimiento de este. ¿Sí? Sin embargo, no es tan simple. Vamos a tomar la definición del maestro argentino Emilio Federico Pablo Bonet. Emilio Federico Pablo Bonet ha sido uno de los discípulos de Lacassagne, y Lacassagne es uno de los grandes maestros de la medicina legal francesa del siglo antepasado. Entonces, Emilio Federico Pablo Bonet ha sacado su libro Medicina Legal, argentino. Esa obra de medicina legal es del año 80 más o menos, los 80 del siglo pasado. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido cerca de 40 años, esa obra sigue vigente. Es más, constituye el texto de cabecera en la formación de residentes y especialistas de medicina legal aquí en el país. ¿Por qué después de tanto tiempo, después de más de 40 años, todavía esa obra sigue vigente? Porque es el libro escrito en español más erudito, es el más específico, el que desmenuza poco a poco todo el conocimiento médico legal, donde se le toma como texto base en la formación del especialista en medicina legal, a fin de que comprenda todos los aspectos de esta ciencia. ¿Ya? Entonces, Emilio Federico Pablo Bonet, que dice, la disciplina que utiliza la totalidad de las ciencias médicas a las cuestiones que conciernen los derechos y deberes del hombre reunidos en una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que aglutina todas las ciencias médicas en beneficio de la persona. Alguna vez, cuando estuve ya haciendo la parte de la especialidad en Brasil, había crítica de los clínicos que decían, ustedes están hablando que la medicina legal es la ciencia de las ciencias, una super especialidad, falso. La medicina legal toma lo mejor de cada ciencia para resolver un caso. Ejemplo, una agresión sexual en una menor de edad. 14 años, 13 años. Menor de edad de sexo femenino de 13 años que es traído por la Policía Nacional del Perú porque indican que ha sido agredida sexualmente durante 3 meses por su padrastro y su tío. ¿Mm? Viene con esa data, con esa información. Llega con el oficio y tenemos que revisarlo. El médico tendrá que recordar sus conocimientos de pediatría a fin de poder recordar cómo se atiende un paciente pediátrico, tendrá que recordar sus conocimientos de ginecobstetricia con el fin de recordar cómo es la anatomía de los genitales externos a esa edad. Tendrá que echar mano en sus conocimientos de cirugía general con el fin de saber reconocer las lesiones que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de algunos órganos, llámese por ejemplo los desgarros, primero, segundo, tercero, cuarto grado, y no solo eso, en base a ello, plantear alguna actitud terapéutica, es decir, si es necesario no ingresar a la sala de operaciones. Tendrá que recordar el colega sus conocimientos de laboratorio clínico a fin de decidir qué muestras tomar, de dónde tomar y cómo tomarlas. Además de ello, tendrá que recordar lo que aprendió en las clases de salud pública, en las clases de infectología, con el fin de tomar las muestras adecuadas, hacer una anamnesis dirigida, descartar
la presencia o ausencia de algún tipo de infección de transmisión sexual. Y después de todo eso, tendrá que echar mano, obviamente, de los conocimientos de medicina legal que aprendió en su pregrado, a fin de determinar cuál es la actitud que va a tomar en relación al hecho que está revisando. Entonces, en el curso de medicina legal, se supone que se ha llevado, se ha desarrollado que se hace en esos casos. El colega recordará que en su curso de medicina legal, su profesor le dijo que uno no puede negarse a atender al paciente bajo ningún motivo, así esté trabajando en una clínica particular, así esté trabajando en un hospital de salud, al trabajar en un hospital de medicina, si hay requerimiento lo tiene que hacer. Recordará también que al tratarse de un paciente menor de edad y al tratarse de una posible agresión sexual, tendrá que comunicar inmediatamente al efectivo policial que está adscrito a este establecimiento de salud con el fin que lleve a cabo las investigaciones. De no hacerlo así, podría ser acusado de cómplice. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y así va recordando lo más importante de cada especialidad médica con el fin de apoyar a la justicia. ¿Ya? Por eso habla con ciernes los derechos y deberes del hombre reunidos en una sociedad. Y nosotros revisamos la Constitución Política del Perú, que se nos dice que el fin supremo de la sociedad del Estado es el hombre, ¿sí? La persona humana. Después, ¿qué nos dice en el artículo 2? Son derechos fundamentales el derecho a la vida. En la parte de medicina legal vamos a ver que el aborto es un delito, a no ser que sea el terapéutico. Entonces, si no, es un delito el aborto. Por lo tanto, el médico legista con mayor razón defiende la vida. Segundo, dice, tiene importancia una identidad, nombre. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta sesión? No puede haber la atención de un paciente si no sabemos a quién estamos atendiendo. Por lo tanto, ahora vamos a desarrollar cómo se identifica una persona, qué parámetros se toma para identificar a un cadáver, cómo se hace este proceso de identificación y cuáles son las técnicas más usadas en relación a su costo, en relación a su facilidad de aprendizaje, en relación a su rapidez en los resultados. ¿Ya? Vayamos a un poquito de historia. La historia siempre es muy buena. La historia nos ayuda a saber de dónde vinimos y hacia dónde vamos, ¿no? Algunos textos indican que la medicina legal surgió desde el momento que una persona trató a otra, porque si tenía una herida tenía que ponerle algún tipo de hierba, ungüento, algún tipo de brebaje preparado, y la persona afectada tenía que haber prestado su consentimiento. Desde ese momento, el hecho de pedir permiso para aplicar un tratamiento implica una relación con una persona que cura y un paciente, por lo tanto, ya se está haciendo un acto médico legal. Si nos vamos al registro escrito, tenemos en Mesopotamia, recuerden ustedes que ahí surgió la escritura. Las leyes de Ur-Nam o tablas de Nupur son los escritos de mayor antigüedad que nos hablan de la función médico-legal. En esos escritos queda registrado que el médico debía tomar nota de cuán afectado está el paciente. Por ejemplo, en una caída. Si sangraba, no sangraba, si le veía grande, pequeña, si afectaba algún órgano que ponía en riesgo la vida. El monarca babilónico Hammurabi en el siglo XVIII a.C. es célebre porque era sacado el código de Hammurabi. Ustedes están viendo acá, es una estela jónica de diorita negra, ¿no? La diorita es una piedra bastante dura de color negro. Entonces, aquí estamos viendo a uno de sus dioses que está dando el código, este es Hammurabi, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante en este código? Que establece sanciones para los errores que implican responsabilidad médica. Es decir, ya se hablaba que el médico tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿Qué decía en este código? Este código era bastante severo con el actuar médico. Si un médico hace a alguien una grave herida con el cuchillo de bronce y las operaciones y lo mata, se le amputarán las manos. Miren ustedes, así de drástico cero.
al colega, se lo ponía en público, se le leía su sentencia y se le cortaban las manos. Si un médico al tratar a una persona de algún problema visual hacía que perdiera la vista, de la misma forma, reunían a todos en la plaza pública y delante de todos le vaciaban un ojo. Eran bastante drásticos en esa época. En Egipto, ustedes saben, los egipcios son bastante célebres por sus construcciones ciclópeas de piedra, pero también por la conservación de cadáveres. Pero el aporte en la medicina legal no es la conservación de cadáveres, sino el método y técnica que utilizaban. Para momificar tenían que retirar todas las vísceras del cuerpo, es decir, las vísceras del cuello, del tórax y abdomen. Ellos creían que en cada una de las vísceras residía parte del alma, una característica del alma. Ejemplo, en el corazón residía la voluntad de la valentía. En el hígado residía la esencia de la salud. ¿Qué es lo que hacían? Retiraban esas vísceras y lo colocaban en unos frascos que estamos viendo acá, ¿sí? Estos frascos que cerraban después herméticamente, bastante adornados, se denominaban vasos canopes. Ahí se ponían las vísceras. Entonces, el hecho de sacar las vísceras del tórax y abdomen en un solo bloque, a eso lo llamaron ellos evisceración, ¿ya? Evisceración. Esta evisceración, esta técnica de evisceración, es la técnica que se realiza hasta ahora en todas las salas de necropsia del mundo. Por lo tanto, ese es el aporte de los egipcios a la técnica y procedimiento a realizar una necropsia, ¿ya? ¿Dónde se escribe eso? En los papiros de Cajún, de Luxor y de Tebas. Técnica de conservación de cadáveres, es decir, el proceso de evisceración. Vayamos un poquito más avanzando en la historia. Tenemos en Grecia. En Grecia, ustedes conocen mejor que yo, es el primer o la primera civilización occidental. Las anteriores eran orientales, en este caso es occidental. Ha desarrollado bastante en las múltiples ciencias debido a que los griegos, los ciudadanos griegos no trabajaban. A pesar que en Grecia había la democracia, había una clase, personas de clase muy baja, que se llamaban iotas, que eran los esclavos. Entonces, en Grecia habían bastantes esclavos. Se calcula más o menos que 2/3 de la población de las ciudades griegas eran esclavos. Era la mano de obra que sostenía la civilización griega. Entonces, los ciudadanos griegos, al no tener que trabajar, se dedicaban a la historia, a la literatura, a las ciencias y a la observación. Era todo lo que hacían en el día. Platón, por ejemplo, en su juventud, iba a los puertos y se ponía a observar a las personas que trabajaban, ¿no? Descargando las cosas. Y se dio cuenta que conforme pasaban los años, estas personas, al estar descargando y cargando eh, distintos objetos, cajones a los barcos, al final tenían deformaciones en el cuerpo, ya sea en el cuello, en los hombros, en la columna. Y él hace referencia en sus textos de la relación causa-efecto entre el hecho de realizar una actividad extenuante con las deformaciones que se producen en el cuerpo, ¿ya? Entonces, Platón hace referencia a estas deformaciones y lo pone así. Hipócrates, todos hemos escuchado hablar de Hipócrates, ¿verdad? Muchos lo consideran el padre de la medicina. Ha escrito un libro que es el Libreo del Médico. El Libreo del Médico ha prevalecido hasta nuestros días, en parte, no completamente, en parte, gracias a los copistas de la Edad Media. Es para hacer el texto de cabecera en varias escuelas de medicina del medioevo. Entonces, ¿qué dice en el Libreo Médico? Entre una y otra cosa, hablaba un capítulo sobre la intoxicación por plomo. Y ustedes me dirán, profesor, ¿pero por qué tiene que ver el plomo? A ver, si ustedes miran a su alrededor, van a darse cuenta que el plástico nos rodea. Sí. De la laptop, el lapicero, el teléfono, la lámpara, los cables de electricidad, de repente, algún otro artilugio que tienen ustedes, el ratón, el mouse, etcétera, los anteojos, es plástico. Se utiliza para todo el plástico actualmente.
En la antigüedad no había plástico, por lo tanto tuvieron que encontrar un sustituto, por así decirlo. Es decir, necesitaban un material lo suficientemente blando, maleable, que no sea tan duro, pero que se mantenga en ese estado, abundante, de bajo costo, que no se oxide. El plomo reunía esas características. Entonces el plomo era el plástico de la edad antigua. Con el plomo hacían todo tipo de utensilios, cucharas, tenedores, cuchillos, platos. Pero como aún así el plomo no se mantenía, se deformaba, lo que hicieron es mezclar el plomo con estaño para dar origen a una aleación que se llamaba peltre. Este peltre lo pulían bastante para darle un brillo y al final resultaba que ese peltre se parecía bastante a la plata y era más resistente. Entonces, en la casa de las personas que eran de clase media o alta, había utensilios de peltre, es decir, de plomo, cucharas, ollas, cucharones, las vasijas donde se guardaba el vino, las ollas donde se cocinaba. Es más, como la única fuente en las ciudades griegas para obtener agua era el pozo que estaba en la plaza principal, en la casa de los ricos no querían atraer agua del pozo. Lo que hacían era fabricaban tuberías de plomo y en base a eso llevaban el agua de la fuente de agua hacia los hogares, ¿sí? Hacían tuberías de plomo y lo llevaban. Resultado, a los 35 años, las personas, sobre todo de la alta sociedad, es decir, las personas pudientes, desarrollaban signos de intoxicación por plomo. Si a ustedes les gusta un poquito la historia, revisan un poquito más, van a darse cuenta que la gran mayoría de gobernantes de la antigüedad sufrían algún trastorno por intoxicación por plomo. ¿Sí? Entonces, Hipócrates hace esa precisión. ¿Y por qué hablamos de medicina legal? Porque en medicina legal también hay un acápite que es toxicología forense, en la cual se ve las intoxicaciones por drogas lícitas, ilícitas y por metales pesados, que en este caso es el plomo. ¿Por qué? Porque algunas veces el plomo es utilizado para matar a las personas. Ha sido el medio por el cual se ha provocado un asesinato. ¿Ya? Seguimos avanzando. En Grecia tenemos a Claudio Galeno, célebre, ¿verdad? Conocido por todos. Tanto es así que en la actualidad Galeno es sinónimo de médico. ¿Ya? Claudio Galeno, también muy observador, provenía de una familia bastante pudiente, no tenía que trabajar, solamente tenía que dedicarse a la observación y escribir sus obras. Entonces Galeno se dedicó a observar desde muy pequeño. El signo de estatus de tener ser pudiente en esa época era tener extensiones de tierra y sobre todo ganado, bastante ganado. Entonces Claudio Galeno veía que las cabras, las ovejas, se preñaban y muchas veces las crías fallecían dentro del útero de la madre. Los pastores nos hacían problemas, inducían el parto, salía el feto muerto, no les importaba, beneficiaban ese feto para consumirlo. ¿Qué hacían? Sacaban las vísceras del feto muerto y lo arrojaban al agua, al río. Claudio Galeno se dio cuenta que las vísceras que arrojaban se hundían. En comparación, cuando una cría estaba viva, fallecía, igual la beneficiaban y arrojaban sus vísceras al río. Esas vísceras flotaban. Pues Claudio Galeno en su raciocinio se dio cuenta que debía existir alguna sustancia, él lo llamaba así, que se alojaba en los órganos internos y que era responsable de esa diferencia. Por eso él habló del aliento de vida. Es decir, cuando se nace, ingresa el aliento de vida a la persona y ese aliento de vida queda en los pulmones. Permanece todo el tiempo hasta que muera, él decía eso Claudio Galeno. Esa es la explicación por la cual las vísceras de una cría que ha fallecido, ¿sí? Una cría viva que ha fallecido, flotaban, mientras que una cría que había fallecido dentro del útero de la madre se hundía. A esa prueba él llamó dosimasia. Esta dosimasia de Galeno, actualmente llamada dosimasia hidrostática de Galeno, actualmente se realiza en todas las salas de necropsia del mundo.
¿Se entendió? Permite distinguir si el cadáver ante el cual estamos realizando la necropsia pertenece a un feto, es decir, falleció dentro del útero de la madre, o corresponde a un recién nacido vivo. Actualmente tiene sus falsos positivos, negativos, ¿verdad? Es una prueba de todas maneras orientativa para poder dilucidar sobre este problema, ¿ya? Entonces ya saben que Claudio Galeno es el que realizó una prueba que se llama la dosimetría hidrostática de Galeno, ¿ya? Que permite la diferencia entre pulmones fetales y el recién nacido vivo. Vayamos un poquito más. Roma, la primera civilización, el primer gran imperio occidental, se dividió en dos partes, ¿verdad? Una Roma occidental y una Roma oriental. La occidental más o menos duró 980 años, la parte oriental más o menos 1100 años. Entre los dos hacían más o menos 1700, 1800 años de historia, lo cual es bastante, ¿ya? En Roma había un emperador y había un senado. Los senadores eran como los congresistas. Tanto es así que los historiadores indican que un 70% de cómo está estructurada la sociedad romana corresponde a la sociedad en la cual estamos viviendo ahora, ¿ya? Entonces los congresistas, los senadores de esa época proponían leyes y si se las aprobaban, tomaba el nombre de ellos, ¿ya? Entonces había Quirino que sacó una ley, logró que se una ley, como es la ley en femenino, lo llamaron ley Aquilia. Entonces, ¿cuál es importante esta ley Aquilia? Reglamentaba sobre lo que es el ejercicio profesional. Para esa época, para la época del imperio, solo se autorizaba que ejerzan como médicos aquellos que hablaban griego, se vestían como griego, recetaban en griego y se podía demostrar que estudiaron en Grecia, medicina. Aquella persona que no cumplía con esos requisitos no se le podía denominar como médico y simplemente era un curandero, ¿ya? El curandero podía tratar a la plebe, al pueblo, y solamente los médicos a la clase noble. ¿Mm? Entonces, esa es la importancia de la ley Aquilia, el primer reglamento de los requisitos para ser médico. Claro que muchos dirán, había bastante de repente discriminación, pero para esa época era lo común, ¿no? ¿Qué ocurre con el Imperio Romano? Conforme se va asentando, había un pleito entre los nobles y los plebeyos. A eso se llamó el conflicto de las órdenes. Pues los patricios, era la clase noble, los plebeyos, el pueblo, empezaron a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque los comerciantes venían a Roma y al pueblo, a la plebe, les llevaban noticias que en otros lugares había democracia, que en Grecia elegían a sus senadores, que no había un emperador. Entonces el pueblo empezó a reclamar mayores derechos. Para que no haya una guerra civil, los nobles aceptaron algunos requerimientos del pueblo. Y para que no se olvide tanto a los patricios y a los plebeyos del acuerdo, lo que hicieron es poner en el foro romano. El foro romano era una plaza donde se reunían todos a comerciar, el comercio del centro de atención. Entonces, en el foro romano grabaron esas leyes en 12 tablas de piedra, que estaban en el foro romano a vista y paciencia de todos. Entonces, esa ley de las 12 tablas, había una cápita que hablaba sobre la capacidad civil y enfermedad mental. Medida que tiene que ver la medicina legal, tiene que ver y mucho. Para determinar la capacidad civil, es decir, la capacidad de decidir sobre su vida de una persona, se tiene que establecer que la tiene, se tiene que establecer si depende o no de otra persona, se tiene que establecer si es dependiente o no, y eso actualmente lo realiza ¿qué? La medicina legal y la enfermedad mental, para ver si una persona puede tomar decisiones en cuanto a realizar un negocio, compra y venta de terrenos, inmuebles, etcétera. Actualmente lo realiza la psiquiatría forense, que son psiquiatras que se dedican a ejercer esa rama de la medicina legal. También tenemos la ley Cornelia. Obviamente, si estamos hablando de Cornelia, lo propuso Cornelio.
para casos de envenenamiento, aborto criminal y negligencia profesional. Vean ustedes, desde la época del Imperio Romano, el aborto era penado, se consideraba un delito, ¿ya? Aborto criminal. Pero lo más saltante para el desarrollo de nuestro curso es que la ley Cornelia reglamentaba la negligencia profesional. Es decir, desde ese entonces ya se planteaba que era una negligencia profesional. Es decir, que el médico dejaba de hacer sus deberes que resultaban en un daño. Ese concepto se ha mantenido hasta nuestros días, ¿ya? Eso sucedía en Roma. Año 476, los bárbaros así llamados invaden Roma y cae el Imperio Romano de Occidente. Como su sucesor queda el Imperio Romano de Oriente, denominado por los historiadores como el Imperio Bizantino, con su capital ya no Roma, sino Constantinopla, la segunda Roma. El gran emperador bizantino indiscutiblemente fue Justiniano, ¿ya? Del 482 al 565 después de Cristo. Justiniano fue el último gran emperador romano. Fue el emperador al que le correspondió gobernar una parte extensa del mundo conocido. Justiniano no era de repente una persona muy ilustrada, sin embargo tenía el consejo de su esposa Teodora. Su esposa Teodora era una persona que se dedicaba a la comicidad y al teatro. En esa época, dedicarse a la comicidad y al teatro era sinónimo de dedicarse a la prostitución. De todas maneras, llegó a ser emperatriz. Entonces, por consejo de su esposa, Justiniano trató de reglamentar todo lo relacionado a la gobernación del imperio, es decir, tomar las riendas del imperio que tenía. Justiniano dejó un legado para la posteridad. Él se dio cuenta que en cada provincia romana las leyes eran diferentes. Por lo tanto, decidió unificar el Estado en uno solo, valga la redundancia. Dijo a sus gobernadores que junten toda la legislación y que la envíen a Constantinopla. Y eso es lo que hicieron. Enviaron toda la legislación a Constantinopla y nombró una junta que se dedicó a revisar 1000 años de historia, 1000 años de legislación para sacarlo en un solo libro. En esa época, en el latín, libro se denominaba códex. Entonces sacó el códex, donde está la legislación de toda Roma, y como lo sacó él, o lo formó la junta y el emperador, le pusieron como nombre el Código de Justiniano, que hasta ahora es base del derecho romano, del derecho latino, que se enseña en las escuelas del derecho a nivel mundial. ¿Qué es importante este Código de Justiniano en la parte de medicina legal? Que regula la práctica médica, imponía sanciones por faltas en el ejercicio profesional. En este Código Justiniano por primera vez se definen los términos de negligencia, impericia e imprudencia. Impericia es de que el médico tenía que estar versado, estar capacitado para realizar un procedimiento. Imprudencia, el médico no debe hacer más de lo debido, debe hacer lo que está indicado, ¿ya? E imponía sanciones. Las sanciones no eran tan drásticas como en Mesopotamia. En el Imperio Romano el médico era bastante estimado, pero sí se le imponía penas bastante severas en relación al pago pecuniario, es decir, multas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sucedía en Oriente? En Oriente, muchos historiadores concuerdan que ha sido el lugar donde se iniciaba la gran mayoría de ciencias. La luz de Oriente, el faro de la humanidad en cuanto a conocimiento. Del Oriente nos llegó la pólvora, del Oriente nos llegó las leyes, del Oriente nos llegó la identificación, es decir, la dactiloscopía. Del Oriente nos llegó también las aleaciones que se podían hacer. Del Oriente, ahora está demostrado que incluso también dieron origen al espagueti, ¿ya? Los fideos se hicieron también primero en Oriente. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista médico legal? El médico chino Sun Tzu, que era el médico de la corte imperial, en 1247 escribió su libro
Xuan Lu. Este libro, Xuan Lu, es un libro bastante famoso en la parte forense. ¿Por qué? Porque mientras en los años 1100, 1200, Europa todavía estaba en la Edad Media, ya saben ustedes, la Edad Media oscurantista, donde el conocimiento se escondía en los monasterios y en las abadías, había bastante ignorancia desde el punto de vista de las ciencias. Sin embargo, en Oriente ya Sun Tzu hablaba de la técnica de estudio del cadáver, cómo se estimaba la data de muerte y así una clasificación de lesiones. Una obra similar en Occidente no aparecería sino 4 siglos después. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Oriente empezó a desarrollarse mucho más la medicina legal. Si hablamos de Oriente, ¿qué sucedía en Occidente? En Occidente florecía el Imperio Romano Germánico. En este caso, se nombraba como emperador a Carlomagno. Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le tocó gobernar el último gran imperio de Europa. Carlomagno era iletrado. Carlomagno no sabía leer, no sabía escribir. Sin embargo, a él le interesaba que la población, los campesinos, supieran contar, supieran escribir, no con el fin de sacarlos de la ignorancia, sino con el fin de que ellos pudieran calcular cuánto debían pagar de impuestos. ¿Qué ocurrió con Carlomagno? Carlomagno era observador y se dio cuenta que los jueces, los alguaciles, cuando había algún problema, sobre todo de agresiones de personas, tomaban decisiones independientemente, sin saber nada de medicina. Si una persona decía, me ha agredido, me ha golpeado, por ejemplo, a Juan Pérez, detenían a Juan Pérez y el juez rápidamente hacía una audiencia, decidía en minutos si había pena o no, y sin mayores argumentos declaraba culpable e inocente. Entonces no le pareció sacarlo más, ¿no? Y él sacó una normativa que indicaba que cuando había agresión hacia de una persona hacia otra, necesariamente los jueces tenían que citar a los médicos, es decir, hacer requerimientos por la justicia a fin de que haya una ilustración previa. Entonces, si había una agresión y si yo decía, Juan Pérez me golpeó con un cuchillo, me ha cortado con un cuchillo, me ha hecho una herida, el juez, como había ordenado Carlomagno, no se hacía problema, llamaba a la persona del pueblo que se dedicaba a tratar lesiones. En este caso, ¿quién era? El barbero. ¿Sí? Ustedes saben que entre la evolución de la medicina, los médicos anteriormente solamente se dedicaban a tratar enfermedades y todo lo que era la parte odontológica, curación de heridas, lo hacía el barbero del pueblo. ¿Ya? Se llamaban al barbero y el juez le preguntaba, ¿usted cómo se llama? Decía su nombre. ¿A qué se dedica? Decía barbero. Decía, muy bien, señor. ¿Cuántos años tiene como barbero? Él decía, tengo 15 años. ¿Qué hace usted como barbero? Él decía, bueno, afeito la barba, corto el cabello. Si tienes un diente malo, te lo saco. Y no solo eso, si hay heridas, las curo. Ayuda a que se recupere. Con todas esas expresiones demostraba su experticia. En términos modernos, ya le correspondía el título de perito, de experto en ver las heridas, de ver las lesiones. Entonces el juez le preguntaba, ¿usted ve acá al paciente, a esta persona, y la herida que tiene, fue provocada por un cuchillo o por un palo? Entonces el barbero veía la herida y decía, de acuerdo a mi experiencia, esta herida no ha sido provocada por un cuchillo, sino por un palo. Y el juez le decía, ¿por qué? Y el barbero explicaba, porque cuando es hecho por un cuchillo, los bordes son uniformes, lisos, porque es un corte. Si es, en este caso, la herida que presenta esta persona tiene los bordes irregulares. Incluso la herida no es abierta completamente, sino hay porciones de carne que están entre uno y otro borde. Y además, alrededor de esa coloración oscura, violácea, solamente se produce por golpes. Está hablando de una equimosis. Entonces, el juez tenía que tomar ese consejo del barbero que más seguía y dictaminaba que la persona estaba mintiendo, que el golpe, perdón, la herida no era por una arma blanca, sino era por un golpe. Esta recreación breve que les he hecho consta en los textos de anales de los juzgados de esa época. Y aunque no crean,
1000 años, casi 1000 años después, se repite en todos los lugares del mundo. Nos llaman a los médicos legistas igual. Usted, su nombre y apellido, Edgar Hipólito Alemán. Profesión, médico. ¿A qué se dedica? Cargo médico legista. ¿Qué hace usted como médico legista? Veo lesiones. ¿Cuántas lesiones ha visto durante los años que está trabajando? Estoy trabajando cerca de 18 años, veo más o menos 15, 20 pacientes por lesiones al día. Con eso demuestra la expertise. Igual también me preguntan, ¿usted es escrito una herida contusa? Pero acá dice en su manifestación que ha sido por un cuchillo. ¿Por qué ha puesto eso? Y yo tengo que justificar diferencia entre herida contusa, herida cortante y por qué lo he valorado. ¿Se dan cuenta? Desde la época de Carlomagno se lleva a cabo el examen del perito, así llamado ahora por nuestra legislación. Quiero un poquito más en España, vía los fueros de la vieja Castilla, un fuero en juzgado, ¿sí? Fuero igual a juzgado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en estos fueros de la vieja Castilla por primera vez se habla de indemnización, ¿sí? Indemnización. Ellos le han puesto el nombre de sueldos, ¿ya? Un sueldo era lo que ganaba una persona, lo que ganaba un trabajador por día, ¿ya? Por día. Diferente al salario. Salario viene del término sal, que en el Imperio Romano la sal era muy codiciada. Tanto es así que a los soldados se les pagaba en monedas y en sal, y le decían, corre, recoge tu salario. El soldado romano iba y le entregaban 6, 7, 8 libras de sal. Porque la sal no solamente servía para salar la comida, no servía para algo mucho más importante. Servía para que, como amalgama, en el caso de la obtención de oro o plata. ¿Ya? Entonces el soldado romano muchas veces prefería que le paguen en sal, de esa manera podía venderlo a los orfebres, metalurgistas, ¿sí? Que le pagaban en monedas de oro con el fin de obtener una mayor ganancia, ¿ya? En este caso estamos hablando de sueldo. ¿Qué ocurría en los fueros de Vieja Castilla? Decían que si una persona sufrió una lesión al estar trabajando, su empleador tenía que pagarle una indemnización porque esa lesión se hizo cuando estaba trabajando. Ejemplo, cuando perdió un ojo, se indemnizaba con 100 sueldos. Para determinar si esa lesión correspondía o no cuando estaba realizando un trabajo, también tenía que ir donde el médico tenía que afirmar o negar que esa lesión era producto de su ocupación, y si era así, el empleador tenía que pagarle una indemnización. ¿Ya? Aquí en el Perú no hay una historia de repente bastante florida en relación a la medicina legal. Cuando llegaron los españoles con sus cronistas, las crónicas no nos hablan si había un símil de médico forense como lo existía en Europa, no lo había. Con los españoles se instala el virreinato del Perú y con el virreinato el protomedicato. El protomedicato era la institución que determinaba quién era médico y quién no lo era. Se funda la universidad, la Real y Pontificia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con distintas cátedras, ¿sí? Entonces, una de las carreras que ofrecía, aparte del derecho, teología, latín, era la medicina. Y dentro de medicina también se instauraban cátedras. Dentro de las 4 o 5 cátedras que se instauraba al inicio de la escuela de medicina, había una que era la de obstetricia y cuestiones legales. Viene la República, se reorganiza toda la Universidad de San Marcos, cambia su nombre de San Marcos por Universidad de Lima y se reforma el estatuto universitario y se crea la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene igual 6 cátedras y una de ellas es la cátedra de Medicina Legal, para que vean la importancia que tenía en esa época la medicina legal. Estaba a la par de las otras cátedras de cirugía, las cátedras de ginecología, la cátedra de medicina. Pasa el tiempo, las demás ciencias avanzan y la medicina legal se estanca. Poco a poco va perdiendo importancia en relación a la formación médica. Tanto es así
que ya hace 2 siglos quedó relegado solamente esta función a los policías. ¿Qué ocurre en los años 1900 del siglo pasado? Ante la escasez de médicos que se dediquen a la parte forense, el gobierno de ese entonces saca un decreto que indica que los médicos de la policía, así denominados, pasarán a llamarse médicos legistas y ya no trabajarán en la policía, donde pagaban muy poco, sino pertenecerían al sector justicia. Con eso se aseguraba un mejor sueldo y no solo eso, un mayor número de plazas. Después, en los años 90, 80, 90 del siglo pasado, se pasa, los médicos legistas pasan del Ministerio de Justicia al Ministerio Público, o sea, la Fiscalía de la Nación, donde actualmente nos encontramos. ¿Ya? Aquí en el Perú, para ser médico legista, solamente se requieren 2 requisitos. Uno, tener el título por una universidad licenciada y segundo, estar colegiado. Solamente esos 2 requisitos para ser médico legista. Es un cargo. Así como, por ejemplo, postulan a la alcaldía y cualquier persona puede ser alcalde y le dan el cargo político de alcalde, ¿sí? Igual. Participas en un concurso público si tienes sus 2 requisitos y te dan el cargo de médico legista, seas o no especialista. ¿Ya? Aquí en el Perú también existe la figura del médico forense. ¿Qué sucede? El médico legista y el médico forense realizan casi la misma función. La única diferencia es que el médico legista trabaja para el Ministerio Público y el médico forense trabaja en la policía y en tiempos recientes también en el Ministerio de Justicia. ¿No? Bien, la medicina legal tiene distintas ramas, como estamos viendo. Vean ustedes, deontología médica, ética médica, patología forense, criminalística, sexología médico-legal, tocoginecología médico-legal, criminología, medicina legal y social. Acá faltan todavía muchas ramas, ¿no? Antropología forense, balística, etc. Pero vean ustedes cuán extenso es la medicina legal. Motivo por el cual, hace ya unos 16 años, la medicina legal es reconocida como una especialidad médica más aquí en el Perú. Y no solo eso, el Código de Ética del Colegio Médico refiere que los actos realizados por los médicos legistas también son actos médicos. A pesar que, por ejemplo, en la Morgue Central de Lima, los colegas realizan solamente necropsia, pero ante la norma también son reconocidos como actos médicos, ¿no? Pasemos a identificación médico-legal. La identificación viene del verbo latino identificare, que significa identificar y viene de 2 vocablos, identitas atis, es identidad y calidad idéntico. Entonces, la identidad se refiere como una cualidad inherente. A todo ser de permanecer el mismo y a la vez diferente a los demás. ¿Sí? Es algo que nos diferencia del resto. Esa es la identidad. Hemos hablado que la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, primero, define como derecho fundamental la vida y en segundo lugar, la identidad. Entonces, ¿quién define la identidad aquí en el Perú? La medicina legal. Hay que recordar la diferencia entre términos aquí. A lo largo del curso vamos a definir términos para que ustedes tengan claro los conceptos que vamos a hablar, ¿ya? Identidad es la cualidad que nos hace únicos ante todos. Identificación es el proceso para determinar la identidad y el reconocimiento simplemente es un proceso empírico que no tiene nada de científico en el hecho de conocer a una persona. ¿Ya? Me explico con un ejemplo. Yo estoy caminando por la calle. Me asaltan 2 personas en una moto. En el forcejeo yo logro quitarle el casco a una persona. Cuestión de segundos. Y veo su rostro. Veo su rostro y cómo está vestido. Ellos agarran, suben, se van en la moto. Para mi buena suerte pasa justo una camioneta Serenazgo. Soy doblemente sortudo porque la policía también está por allí. Y resultado de ello, y no intervienen y lo capturan. Voy a la comisaría, pongo la denuncia. El comisario me dirá, perfecto, justo hemos hecho un operativo y tenemos sospechosos. ¿Usted reconocería a la persona que lo asaltó? Yo digo que sí.
¿Lo reconocería? Sí. Vamos, perfecto. Me muestran 6, 7 personas y yo, por las características que he visto en segundos, por la imagen que se me quedó en la memoria, por cómo estaba vestido, yo señalo a 2 personas. Ellos han sido. La policía, con ese simple acto de reconocimiento, que es empírico, no tiene nada de científico, simplemente no puede hacer mucho. Lo que sí puede hacer es aplicar métodos y técnicas científicas para lograr la identidad de esos sospechosos. Por lo tanto, aplicará el procedimiento de identificación. Después de ese procedimiento técnico científico de identificación, recién definirá esas 2 personas sospechosas son Edgar Hipólito Alemán Cruz y César Andrés Tejada Valdivia, que, de acuerdo a las cámaras, estaban manejando la moto y asaltaron a la persona que está planteando la denuncia. ¿Se entendió esta diferencia entre identidad, identificación y reconocimiento? ¿Se entendió, chicos? Es importante porque estos términos se confunden con bastante frecuencia. ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, continuemos. ¿Ya? Importancia porque desde el punto de vista de los vivos, está por demás explicarlo, ¿verdad? La identidad juega un rol importante en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria. Si yo quiero abrir una cuenta en el banco A me dicen, a ver, identifíquese, le doy mi DNI, no es suficiente, pongo acá su dedo, pongo mi dedo, me escanean y sale quién soy. Una vez que sale mi identidad, me mira la señorita toda sonriente. ¿Por qué? Porque ya corroboré mi identidad y me dice qué es lo que deseo y puedo hacer cualquier tipo de trámite. Quiero hacer la compra y venta de un terreno, de un inmueble, de un auto, igual. Voy a la notaría, corroboran mi identidad, me identifican y después recién puedo hacer cualquier trámite. En el caso de ustedes, quieren seguir una carrera, van a la universidad, han tenido que presentar sus documentos, DNI, partida de nacimiento, certificados de estudios. La universidad corroboró esa identidad y recién pueden estudiar. En el caso de los cadáveres es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque todos los documentos que se emiten en relación a un cadáver no tienen retorno, ¿ya? No pueden ser modificados. Entonces, en el cadáver es importante definir la identidad para una expedición adecuada de documentos. Por ejemplo, un certificado de función que va a conllevar a una partida de función. ¿Ya? Yo no tengo que estar seguro a quién corresponde la identidad de ese cadáver que yo estoy certificando. Ustedes, cuando estén en el CERU, van a hacer las funciones de médico legista. Obligados, obligados. Alguna vez algunos de sus compañeros de ciclos anteriores me preguntaban, profesor, pero yo no soy médico legista. Yo no voy a ejercer la parte forense. Falso. El Estado peruano se asegura, ante la escasez de médicos legistas, se asegura que las atenciones que necesiten el concurso de un médico en cuestiones judiciales, ¿sí?, sea realizado por un colega capacitado. Por lo tanto, si hay requerimiento de la fiscalía o del juzgado para que un médico realice las funciones forenses, las funciones médico-legales, lo tiene que hacer. Ejemplo, haciendo el serum ustedes y se van a un lugar más o menos alejado, ya sea por el puntaje, la retribución que dan para hacer la especialidad, ¿no? Al momento de postular especialidad, cualquier punto cuenta, incluso por décimas o milésimas. Se define si ingresas o no a hacer la residencia médica. Se va a un lugar un poco alejado para asegurarse unos puntos más, puntos extra. En esta zona muchas veces no existe una oficina médico legal, porque los médicos legistas somos escasos. Cada año hay un déficit entre 20 y 30 médicos legistas, por renuncia, por deceso, por retiro, por lo que sea, ¿sí? Entonces, todos los años el Ministerio Público, perdón, el Instituto de Medicina Legal, todos los años hace por lo menos 3 o 4 convocatorias para captar médicos legistas. Y cada convocatoria, en promedio, se ofrecen 50, 60 plazas. Esas no se cubren solamente 10, 15 plazas.
¿Qué quiere decir? Que siempre hay un déficit de médicos legistas. Somos una especie en extinción dentro del área médica. Pues, al lugar donde vayan, de repente no hay una unidad médico-legal. Pero en esa área geográfica ocurre el deceso de una persona. La fiscalía a cargo del caso no se hace problema. No hay médico legista, les va a llegar un oficio a su establecimiento de salud. La ley es clara. En el caso de que no exista un médico legista en la circunscripción geográfica, asumirá estas funciones el médico del MINSA. Si no hay un médico del MINSA, un médico de salud. Si no hay un médico de salud, un médico de las Fuerzas Armadas o policiales. Si no hay un médico de Fuerzas Armadas o policiales, lo tendrá que asumir el médico particular. ¿Se dan cuenta? Ahora, si ustedes están en el MINSA y llega ese oficio requiriendo un médico para una necropsia, llega su jefe, imagínense ese jefe a quién va a enviar. No va a enviar a la persona que tiene 20, 30 años trabajando, que va a ir serumista y les van a entregar a ustedes bajo memorando. No se pueden negar, tienen que ir a hacer esta diligencia. ¿Se entendió? Es por ello que el curso de medicina legal es obligatorio en todas las escuelas de medicina del país. ¿Ya? A lo largo del curso vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver distintas situaciones de cómo ustedes tienen que manejar este tipo de desafíos, así llamados, en su carrera médica. Entonces, tenemos que estar nosotros seguros cuando realizamos la expedición y certificado de función. En el caso de que nos llegue un documento para llenar de repente la causa de muerte o para identificar el agente causante cuando hay una demanda en seguro y para un registro de la mortalidad del Estado. Ustedes ya lo han visto en sus cursos de salud pública, salud comunitaria, que cuando estén en el primer nivel de atención, ustedes tienen que reportar semana a semana, no solamente las enfermedades que son de notificación obligatoria, sino también cuántas personas han muerto en el área geográfica que les corresponde. ¿Sí? Entonces, para llevar un registro adecuado, tienen que identificar a quién corresponde esa persona. ¿Ya? La identificación tiene una historia bastante reciente. 1879, un año asiago acá para el Perú porque se iniciaba la guerra con Chile. Sin embargo, en Europa era una época en la cual florecía el Imperio Británico, ¿no? Estaba en la época victoriana. Había un antropólogo, Alfonso Bertillon, que propuso el sistema antropométrico. ¿En qué consistía eso? Bien, Bertillon era un antropólogo que trabajaba para la policía científica allá en Londres. Él se dio cuenta que detenían una persona y él decía, me llamo Juan Pérez. La policía lo registraba como tal, lo detenía, no podía tenerlo todo el tiempo detenido. 3, 4 días lo liberaba. A la siguiente semana volvían a detener a esa misma persona, pero él ya no decía que se llamaba Juan Pérez, sino José Ramírez. Volvían a tomar sus datos y lo soltaban. Y la otra semana volví y ya no se llamaba Juan Pérez ni José Rodríguez, sino Manuel Olivares. Y así. Él se dio cuenta que una persona sencillamente podía decir que se llamaba de una u otra manera, es decir, tomar cualquier identidad, y no pasaba nada. Al ser el antropólogo se dio cuenta que las partes del cuerpo, las dimensiones de un cuerpo, no varían a partir de los 20 años, ¿no? Como el antropólogo, él empezó a tomar mediciones antropométricas a esos detenidos. La distancia entre los ángulos internos de los ojos, la distancia entre el ángulo interno y la comisura de los labios, la distancia de la punta de la nariz con el ángulo externo del ojo. Hacía que extendieran los brazos y tomaba la distancia entre la punta de la lengua y la punta del dedo medio de la mano, y así sucesivamente. Te llamas Juan Pérez, perfecto, te tomo tus medidas, listo. Lo volvían a detener, me llamo José Ramírez, a ver, hacía las mediciones Bertillón y se da cuenta, no, sus medidas coinciden, por lo tanto tú no eres José Ramírez, tú eres Juan Pérez. ¿Mm? Y se corroboraba su identidad. A este método ha sido llamado el bertillonaje, ¿ya? Bertillonaje.
Y no solo eso, Bertillon también sentó las bases para lo que es el retrato hablado, fotografía de filiación y fotografía judicial, ¿no? Retrato hablado ustedes han visto en las películas, ahora no de repente películas actuales, sino ustedes ven películas de época, estamos hablando de los años 80, era común y sospechaba de alguien que la persona daba sus características, ¿verdad? A ver cómo era, tenía pelo así, tenía ojos así, y un dibujante poco a poco, de acuerdo a la información que daba, sacaba un rostro, ¿no? Y era bastante parecido a la persona. Les has hablado. Fotografía de filiación o fotografía judicial. La fotografía que ven ustedes en las películas donde está de la persona con un patrón métrico atrás y sosteniendo un cartelito donde está un número, ¿verdad? Que es el número de tensión. Eso lo sugirió Bertillon. De esa manera tenían una fotografía de frente, una fotografía de perfil, en la cual quedaban registrados los rasgos fisonómicos de la persona. El patrón métrico en esas rayas claras y oscuras atrás nos daba una idea de la estatura. Y el letrero que sostenía era un código con el cual se le podía identificar en los registros criminalísticos. ¿Ya? Ese fue el aporte de Bertillon. Sin importar si identifica a una persona o no, se debe obtener la siguiente. Sin importar si se le va a identificar, se le va a hacer un proceso, se le va a hacer un método científico, a todas las personas nos han realizado estos procedimientos. Fotografía facial, huellas digitales completas, peso y talla e impresiones palmares. Algunos compañeros de ciclos pasados nunca me han hecho eso, profesor. No me han hecho. Falso. A ver, cuando ustedes han ido a sacar su DNI azulito, ahora muchos sacan electrónico, ¿verdad? Ha evolucionado bastante también eso. En mi época, el documento de identificación principal era la libreta militar. Estoy hablándoles hace 35 años más o menos. Libreta militar. Después pasó a la libreta electoral de 3 cuerpos, grande. Después la libreta electrónica que decían. No, libreta electoral mecanizada. Después salió el DNI y ahora el DNI electrónico, ¿no? Pues para sacar cualquiera de esos documentos, actualmente, cuando sacar el DNI, ustedes van, les dicen, se requiere una fotografía, pero no te preocupes, la fotografía te tomamos acá. Entonces van ustedes y les sacan fotografía de frente y de perfil en la RENIEC. Si se recuerdan, les han tomado las huellas digitales del pulpejo de los dedos de la mano, es decir, 10, ¿verdad? En una cartilla cuadrada, recuerden bien, se han tomado las huellas digitales de cada uno de los dedos, impresiones palmares, huellas digitales completas. No solo eso, los han tallado y bueno, como referente les hago también apuntado el peso que tiene. ¿Esto con qué fin? Con el fin de alimentar la base de datos más grande que tiene el Perú en relación a identidad, que viene a ser la base de datos de la RENIEC. Identificación es comparación. Yo no puedo identificar a una persona si no comparo con una base de datos. ¿Ya? Entonces, la base de datos de la RENIEC sirve como patrón de referencia para establecer la identidad de una persona. Pero resulta que una persona extranjera no está en las bases de datos de la RENIEC. Ese ha sido un problema cuando ha habido el éxodo venezolano. No se tenía registro de la persona que estaba ingresando, la persona que se estaba deteniendo. Y en un inicio ha sido bastante difícil lograr la identidad de las personas que podrían estar delinquiendo. ¿Ya? Entonces, identificación es comparación con un patrón. Esta base de datos de la RENIEC es de acceso público, aunque no lo crean. ¿Qué significa? Si yo quiero averiguar los datos de César Andrés Tejada Valdivia, no me hago problema, voy al Banco de la Nación, averiguo el código, pago la tasa. Obviamente, el Banco de la Nación me va a preguntar quién es usted, me identifico. ¿Para qué quiere la información? Yo diré de repente, no, es una persona a la cual me va a alquilar quiere que le alquile un cuarto y quiero saber su identidad. Bien, lleno un formato. Y después de un día o a veces en la tarde, me entregan su hoja o ficha RENIEC. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una hoja o ficha RENIEC? ¿Ha visto? Es una hoja en la cual consta nombre y apellido completo, fotografía,
dirección de donde vive, el nombre del padre, el nombre de la madre, el lugar de nacimiento, peso, talla, y algunas otras, si ha votado o no ha votado, si está casado, soltero, etcétera, etcétera. Todos esos datos los puede obtener cualquier persona, ¿ya? Es de acceso público. Ustedes han visto también en algunas series de repente criminalísticas que ponen el dedo de un cadáver en un escáner y le sale la identidad. Ese sistema es el sistema AFIS, que actualmente sí lo tiene la Morgue Central de Lima. Ponen el dedo del cadáver y no es rápido, no es en cuestión de segundos, sino de repente unos 5 o 6 minutos, a veces 10, dependiendo del estado en el que se encuentra el cadáver, de la calidad y la impresión por el pulpejo del dedo del cadáver. Va a salir en la pantalla, si hay mucha suerte, una identidad. En la mayoría de casos, dos identidades. Y eso es de gran ayuda, porque si me sale que podría corresponder a dos personas, solamente tengo que tratar entre esas dos nada más. Entonces, ese sistema también lo tiene en la Morgue Central de Lima. En un cadáver reciente, independientemente de cómo se encuentre, yo tengo que hacer un examen visual y no solo eso, describir todo lo que está acá, ¿no? El sexo, peso, talla, edad, sistema piloso, caracteres cromáticos, cicatrices, defectos fonéticos, deformidades, mutilaciones, tatuajes, estigmas, el vestido también si están conservados o no, si tiene cartera, documentos, etcétera, etcétera. Aquí hemos resumido lo que se debe anotar en un cadáver reciente cuando está sin ropa y acá cuando está con ropa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que hacerse un examen minucioso, un registro completo del estado del cadáver. ¿Por qué? Porque muchas veces ese cadáver no tiene DNI, ese cadáver no tiene documentos a la vista. Por lo tanto, esas características que nosotros estamos anotando van a servir como un método de identificación y de comparación cuando se esté buscando a esa persona. En la Morgue Central de Lima, cuando un cadáver no tiene identidad, se le designa como NN, es decir, no nominato. Se le toman las fotografías y se hace una descripción bastante completa. Si un familiar acude a la Morgue Central de Lima con el fin de buscar a su familiar, se le da una entrevista previa. En la entrevista previa se tomarán los datos que los familiares consideran pertinentes para la identificación y se compararán con lo que se tiene registrado. Si hay cierta similitud, se le mostrará las fotografías a los familiares y en la mayoría de casos corresponde a la persona que están buscando, ¿ya? Un método de identificación de un cadáver reciente viene a ser las huellas o impresiones dactilares. Este es bastante común utilizarlo, sí, es bastante común. Es la impresión que dejan el pulpejo de los dedos sobre una superficie, ¿ya? Producto de los surcos y crestas, lo cual da una multitud de figuras. Proviene del dedos dáctilos, es copia en examen o estudio, por lo tanto la dactiloscopía es la identificación por medio de impresiones dactilares. Se divide en dactiloscopía civil y criminal. Civil, y hemos visto, ¿verdad? Voy al banco, escaneo mi huella digital para hacer el trámite, voy a la notaría, igualmente, firmo un documento, un contrato, pongo mi huella digital y eso también es para uso civil. Para el uso criminal se hace sobre todo cuando se hace el estudio de la escena del crimen, ¿ya? ¿A qué se refiere con este estudio de la escena del crimen? Cuando se produce un asesinato, un homicidio, la zona donde se encontró el cuerpo se acordona, nadie entra, nadie sale, se acerca el equipo especializado y empieza a buscar indicios o evidencias. Parte de esos indicios de evidencia son las impresiones dactilares, es decir, las impresiones que ha dejado en los dedos de la persona que pudo haber cometido el hecho criminal. Esas impresiones se levantan, se llevan al laboratorio, se analizan, se comparan y se determina la identidad de la persona. Esa persona pasa a ser sospechoso. ¿Por qué? Porque la impresión dactilar es una prueba que estuvo en la escena, ¿ya? A eso se refiere con dactiloscopía criminal. Se ha tomado como un método de identificación bastante utilizado. ¿Por qué? Por sus características. Dice inmutabilidad, que quiere decir que las papilas térmicas aparecen 100 a 120 días intrauterina y alcanzan nitidez al sexto mes. Es decir, a partir del sexto mes la dactiloscopía es el método de identificación estándar, por así decirlo. Antes del sexto mes el método de identificación es la planta del pie. Si ustedes han tenido de repente oportunidad de ver una partida de nacimiento, van a darse cuenta que ahí está la impresión plantar, es decir, de la planta del pie del recién nacido, está en el certificado
de nacimiento, porque en base a esa impresión plantar se va a identificar a ese neonato, a ese lactante, hasta los 6 meses. ¿Por qué hasta los 6 meses? Por dos motivos. Porque a partir del quinto o sexto mes empieza a gatear y por lo tanto por el peso que se ejerce sobre las plantas, esa impresión plantar se modifica. Y segundo, a partir del sexto mes ya se puede tener huellas dactilares que no van a cambiar a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Inalterable no se modifica a menos que se afecten las capas profundas de la dermis. Algunas me dijeron, profesor, pero si yo neocortes en el pulpejo de los dedos, me queda cicatriz y se va a alterar. Sí, tiene toda la razón, pero esa cicatriz también pasa a ser una forma de identificación. ¿Ya? Variabilidad es que varía de persona a persona. Actualmente se acepta que no existen dos impresiones dactilares iguales, incluso si se trata de gemelos idénticos. No son dos impresiones dactilares iguales. Y posibilidad de clasificación se da o se refiere a que es posible agruparlos para un mejor estudio. ¿Cómo se clasifica tomando en consideración los sistemas que se tienen? A una pregunta, a ver, Jorge, te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Qué hay de cierto las personas que suelen tocar guitarra también afecta el examen dactiloscópico? Cuando yo realizo una actividad en la cual va a haber un desgaste del pulpejo de los dedos, ese desgaste no va a afectar en su totalidad al desarrollo de los surcos, ¿no? Por lo tanto, si se toma una buena impresión dactilar, no tendría por qué haber dificultad para la identificación. Ojo, la dactiloscopía no es que lo pueda realizar cualquier persona, se requiere una capacitación previa. Es decir, para realizar la pericia de dactiloscopia tiene que ser un especialista en el área. ¿Ya? Bien, para hacer la clasificación de las impresiones dactilares se toma en consideración tres sistemas. Un sistema basilar que estamos viendo acá, uno, es decir, la que está en letra C. Ese es el sistema basilar, lo vamos a poner acá, así. Este es el sistema basilar. Tenemos el sistema marginal, que es el A, y tenemos el sistema nuclear, que es el B. Estos tres sistemas se encuentran presentes en la mayoría de los pulpejos de los dedos. La unión de esos tres sistemas, si nos damos cuenta, va a crear una zona triangular, que por esa forma triangular se le ha denominado delta, debido a que la letra delta en griego tiene esa forma triangular, ¿sí? Entonces, esta delta me permite hacer una clasificación. ¿A qué me refiero? A deltos que no tienen delta, monodeltos que tienen una sola delta, exodeltos cuando la delta está al lado derecho y siniestodeltos cuando están en el lado izquierdo. También tenemos los vorticilos que tienen dos o más deltas, bideltos, trideltos, cuadrideltos. Si se dan cuenta, yo puedo dividir los adeltos por un lado, los monodeltos, exodeltos en otro lado, monodeltos, siniestodeltos al otro lado, y puedo hacer una subclasificación de monodeltos, de exodeltos del primer dedo, monodeltos, de exodeltos del segundo dedo, y así con cada uno de los dedos, ¿ya? Entonces, ¿es posible clasificarlos? Sí, para una mejor revisión, sí. Actualmente esto ya está en desuso, debido a que, por el avance de la tecnología, las impresiones dactilares se escanean para una consulta más rápida, ¿ya? Pues esta clasificación todavía persiste. La técnica dactiloscópica en las personas vivas es sencillo, ¿verdad? Una buena limpieza del pulpejo de los dedos, impresión en tinta o impregnación en tinta y después la impresión en una hoja de papel de color blanco. En el caso del cadáver es un poco más complicado, porque en el cadáver, existe
un fenómeno que es la deshidratación. Ustedes saben que si un tejido se deshidrata, sencillamente ese tejido ya no se conserva bien, es decir, pierde su forma, su elasticidad. Igual sucede con el pulpejo de los dedos. En ese caso, cuando estamos ante ese problema, están viendo que aquí en el cadáver se está inyectando una sustancia hidratante por debajo de la dermis con el fin de hidratar esa zona y poder tomar una buena impresión dactilar. ¿Ya? Cuando esto no es posible, lo que se hace es con un bisturí, se saca prácticamente toda la dermis, la epidermis, la piel, así como el dedo de un guante, con un bisturí, y eso se pone en un molde de silicona para obtener una impresión dactilar que permita su estudio. Ya sea en vivo o en cadáver, sí se puede obtener una impresión dactilar para el estudio, siempre y cuando el cadáver no esté podrido, no esté en un estado de putrefacción avanzada, ¿ya? Cuando esté en un estado de putrefacción avanzada, o incluso cuando ha pasado bastante tiempo, es decir, ya está esqueleto nada más, entra a tallar la antropología. La antropología, si bien es cierto, es una ciencia social, pero también puede utilizar sus conocimientos para lograr la identificación de la persona. A eso se llama la antropología forense, ¿ya? La antropología forense en nuestro país sobre todo se dedica a la identificación de restos óseos. Ustedes saben que hemos pasado una época bastante triste en los años 80 y parte de 90 con el terrorismo. Mataban a varias personas y las enterraban en fosas, ¿sí? Llamadas las fosas comunes. Al momento de excavar esas fosas comunes se encontraron una gran cantidad de restos óseos. La función en este caso del antropólogo forense es poder determinar la identidad de esos restos óseos. Actualmente el Instituto de Medicina Legal tiene un laboratorio bastante completo en la ciudad de Ayacucho, el laboratorio del equipo forense especializado que se encarga de este tipo de identificación. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que el trabajo de antropología forense es interdisciplinario, y no solamente el antropólogo trabaja por su cuenta, sino también trabaja de la mano con el médico, el biólogo, el toxicólogo, con el fin de hacer un estudio completo, ¿ya? Otra rama que nos ayuda en la parte de identificación es la odontología. ¿Quién lo desarrolla? El odontólogo forense, ¿ya? El odontólogo forense, sobre todo, realiza la identificación cuando no es posible realizar con una otra técnica. Por ejemplo, incineración, es decir, cadáveres que están carbonizados, descomposición, desfiguración severa en el caso de explosiones y esqueletización. En esos casos sí es indicado que el odontólogo participe en la identificación como realizando un odontograma, es decir, hace una revisión minuciosa de las piezas dentarias indicando su número, su grado de conservación, su presencia o ausencia. De esta manera, levante este odontograma y se compara con alguna ficha de odontograma que pueda tener, ¿ya? No solo eso, sino también si existe algún otro registro de fotografías intrabucales, radiografías dentales, etcétera, para poder identificar. Recuerden que identificación es comparación con un patrón. Y por último, ya para no cansarlos, llegamos a los años ya 90, entrada también del siglo XXI, donde la técnica de la identificación por ADN es considerado el gol estándar, ¿ya? El gol estándar de identificación, vuelvo a repetir, identificación es sinónimo de comparación. El ADN cumple todos los requisitos que son exigibles a cualquier prueba para uso de ciencias forenses. Se utiliza para investigación forense la paternidad y también para indicios criminales. El ADN, como ustedes saben, tenemos un ADN nuclear, un ADN mitocondrial. El ADN nuclear es bastante usado, sobre todo para el estudio criminalístico de la escena, es decir, para identificar de acuerdo a los retos biológicos si estuvo o no estuvo en la escena. Y el ADN mitocondrial se estudia cuando ha pasado bastante tiempo, se estudia o se utiliza cuando se quiere terminar la filiación, en el caso de cadáveres esqueletizados, o en el uso de arqueología forense. ¿Por qué? Porque ese ADN mitocondrial ha demostrado permanecer en el tiempo. Un ejemplo claro de ello es que
cuando se encontraron cámaras funerarias del antiguo Egipto, es decir, restos que estaban enterrados allí o encerrados allí durante 2000 o 3000 años, si se quería saber la filiación, se trató de traer las momias. El ADN nuclear no fue posible, el ADN mitocondrial sí permitió establecer la filiación, pero por vía materna, ¿ya? Por vía materna. Y por último, hablemos un poco del acto médico como preludio de la sesión de la próxima semana. El acto médico es toda acción que realiza el médico en el ejercicio de su profesión. Ojo, siempre hablando en beneficio del paciente, ¿sí? Si no está en beneficio del paciente, se habla de delito, ¿ya? Ejemplo, el aborto. El aborto lo hizo un médico, pero el aborto lo realiza con el fin de provocar daño, no es en beneficio del paciente. Por lo tanto, se trata de un delito, ¿ya? Tenemos las normas legales de interés médico, como ustedes están viendo, que son bastantes. Preguntas que me hacen, ¿es necesario saber toda la normatividad para el curso? No, pero si es necesario para su actuar médico, es necesario para que ejerzan la profesión que sepan al menos lo mínimo en relación a las normas que rigen su actuar, ¿ya? A pesar de que es bastante amplio, traten de conocer al menos lo indispensable en relación al trabajo que van a realizar. La Constitución Política del Perú, como les decía, artículo 1, defensa de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad del Estado, dentro de los derechos fundamentales de la persona, lo que les decía, a la vida, a la identidad. Por eso estamos tratando en esta sesión la identidad, ¿no? No olviden los principios del acto médico, beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y respeto a los derechos fundamentales de los pacientes, que son los principios que van a regir en la atención de los pacientes. Muy bien, no quiero cansarlos más. El juramento hipocrático, cuando ustedes acaben la carrera, es una ceremonia, es un rito que se hace en todas las escuelas de medicina del mundo, que las hacen mencionar ustedes el juramento hipocrático. No es el juramento que realizaba Hipócrates de esa época, sino es la que se tomó en la declaración en Ginebra, ¿sí?